Aleluya. Hoy quiero compartir con ustedes el tema, es el temor de Dios. Y quiero pedirles que abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Y vamos a leer los primeros versículos, el 1 y el 2. Gloria al Señor. Así sentados, o algunos se ponen de pie, pero así sentaditos, vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días, algunos días, uno que otro día, todos los días, amén. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios, bueno, ya hemos orado y constantemente estamos orando. Así que vamos a continuar con el consejo de la palabra. Todo lo que voy a compartir está en la palabra del Señor, hermano. Decía el hermano Bulnes: yo solamente soy un loro, repito lo que está en la Biblia, amén. Así que, hermanos, una de las órdenes que se le dan con frecuencia al pueblo de Dios en este Antiguo Testamento es el temer a Dios, o más bien temer a Jehová. El Antiguo Testamento habla mucho y menciona mucho el nombre de Jehová. Creo que todos los que leemos la palabra de Dios nos damos cuenta de eso. Amén. Es importante saber lo que significa esa orden para nosotros los creyentes, hermano. Solo cuando de veras teme al Señor, el creyente será librado de la esclavitud de todos los temores anormales y satánicos. ¿Qué tan poderoso es el temor al Señor? Amén, hermano. Gloria. Yo sé que cuando uno es niño, porque todos, la verdad, cuando nacemos niños y vamos creciendo, somos inquietos. Yo creo que muchos de ustedes se dan cuenta, mis hijos son bien inquietos, especialmente los míos, tremendos, amén. Se une el huracán con el tornado, ¿no? Y hacen un tremendo caos. Pero son niños, hermano, crecen, esa es la manera de ellos crecer, correr, jugar, ¿verdad? Ellos no miran el lugar, sino a ellos lo que les interesa es correr y jugar. Y me acuerdo conforme yo iba creciendo, así era yo, hermano. Luego entré a la adolescencia y luego entré a la juventud, donde se ponen los años más tremendos, ¿verdad? Y me recuerdo cuando mi papá se convirtió al Señor y mi mamá, me acuerdo que yo era joven, porque yo era adolescente, tenía como 12, 13 años, ¿verdad? Y a esa edad fue cuando yo me convertí al Señor, y a los 13 años fue cuando yo me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la iglesia en California, hermanos. Y me acuerdo que cuando yo me bauticé, me recuerdo que, como dicen, me mojé y salí mojada. Eso fue todo. Pero sabía que tenía que dejar la vieja manera de vivir. Y tenía que empezar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria. Me acuerdo que mi pastor me aconsejaba, Pastor Miguelito Escalante. Me recuerdo que como ellos me aconsejaban mucho y me enseñaban a que tenía que temer al Señor.
Mi papá nos enseñó un versículo en el libro de Proverbios, capítulo 6, y no lo tiene que buscar, hermano, lo puede anotar, del versículo 23 en adelante, del 20 en adelante, donde dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, hablarán contigo cuando despiertes. Y bueno, y empezó, ¿verdad? Y mi papá me decía, todas las noches antes de dormirse, lea ese versículo. Y mi mamá, lea ese versículo. Y leer la palabra, hermano. Y orar y hablar con Dios. Empieza a crecer el temor en uno. Y con los consejos de mi pastor. Después, ¿verdad? A la edad de 16 años, fue cuando, 16 o 17 años, fue cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Pasaron los años, ¿verdad? Pero yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Fue una noche gloriosa, hermano. Algo inolvidable, amén. Gloria. Creo que los que han tenido esa experiencia entienden, saben lo que estoy diciendo. Pero hoy quiero tocar 3 puntos, hermano, acerca de lo que es el significado del temor a Dios. Y el primer punto, el significado del temor de Dios. La orden de temer a Dios, Jehová, incluye una diversidad de aspectos de la relación del creyente con Dios. 1. Dispensable para el temor de Dios es un reconocimiento de su santidad, Gloria. justicia y rectitud. Como contraparte de su amor y su misericordia. Es decir, que hay que conocerlo y comprender plenamente quién es Él. Así es, amén. Amén. Vamos a ver Proverbios capítulo 2. Y aquí hay muchos versículos, hermano, que yo quiero compartir con ustedes, pero vamos a compartir algunos. Pero sí voy a estar compartiendo las escrituras para que los que gusten anotarlas en su casa con tiempo lo puedan estudiar o puedan escudriñar las santas escrituras en su hogar. Amén. Proverbios capítulo 2, versículo 5. Proverbios capítulo 2, versículo 5. Dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando uno entiende lo que es el temor de Jehová, haya el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Gloria. Ese temor se busca en el reconocimiento de que Dios es un Dios santo, cuya mismísima naturaleza hace que Él juzgue el pecado en nosotros. Amén. Sí, aleluya. Gloria a Dios. Cuando dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y aún las ocultas que no conocemos. Aleluya. Gloria a Jesús. 2. El temor a Dios es respetarlo con santo temor y reverencia y honrar a Dios como a Dios, a causa de su gran gloria, santidad, majestad y poder. Vamos a ver Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Voy a leerlo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Filipos. Y dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia.
ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Gloria. Amén. En aquel entonces Pablo les enseñaba a la iglesia de Filipos a que tenían que ocuparse en su salvación y guardar con temor y temblor esa salvación. Y eso se hace solamente con obediencia. Sí, amén. Por ejemplo, en estos tiempos, nosotros lo podemos ver como nuestro pastor es nuestro líder. Amén. Y él nos da el consejo de la palabra a través de las predicaciones, a través de las enseñanzas que él trae a su pueblo, que Dios le pone. Amén, así es. Y debemos de poner atención y debemos de ponerla por obra y debemos de obedecer. Amén. Amén. Pero no solamente en presencia del pastor, aun cuando nuestro pastor no está presente, debemos de guardar esa reverencia y esa obediencia. Porque ¿saben a quién se la debemos? A Dios. Amén. Al Dios grande y poderoso que nos ve todos los días de nuestras vidas. Amén. En la mañana, por la noche, por la tarde, a cada momento, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, los ojos de Jehová están sobre nosotros. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Amén. Siempre, aleluya. Por ejemplo, cuando en el monte Sinaí los israelitas vieron a Dios manifestarse mediante los truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, todo el pueblo se estremeció de miedo y le pidieron a Moisés, y eso usted lo va a encontrar, y aquí le va un versículo, no lo tiene que buscar, nomás lo puede anotar si gusta. En Éxodos capítulo 19, el versículo 16, habla concerniente a esta escritura. Y le pidieron a Moisés que él les hablara en vez de que Dios les hablara. Dios mismo. También puede leer, va a poder también encontrar más información en el libro libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 18 al 19. También Deuteronomio, capítulo 5, versículo 22 al 27. Además, el salmista en el Salmo 33, en sus reflexiones sobre Dios como creador, declara con toda claridad: tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Amén. También puede leer y buscar en el libro de los Salmos, capítulo 33, del 8 al 9. El 3. El genuino temor del Señor hace que solo en Él, hace que los creyentes pongan su fe y confianza solo en Él para salvación. Por ejemplo, después que los israelitas cruzaron el Mar Rojo en seco y vieron la enorme destrucción del ejército egipcio, ellos se alegraron, lloraron, temieron. Dice, ellos temieron cuando vieron que se abrió el Mar Rojo en seco, y cuando voltearon atrás y después vieron cómo, ¿me entiendes? Cuando entró el ejército de egipcio porque iban detrás de ellos persiguiéndolos, amén. Así es. Vieron el poder de Dios. Amén. Por causa del temor del pueblo y la obediencia de ellos, de seguir y avanzar, caminar hacia adelante. Gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vieron, temieron a Jehová y creyeron a Jehová.
Puede leerlo en el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 31. Asimismo el salmista le pide a todos los que temen a Jehová que confíen en Jehová y es vuestra ayuda y vuestro escudo. Dios es nuestra ayuda y nuestro escudo. Gloria. Salmos capítulo 115 versículo 11. En otras palabras, el temor de Dios produce en el pueblo de Dios esperanza y confianza en Él. Amén. Amén. No es de extrañarse, por lo tanto, que tales personas se salven. Amén. La salvación, importante. Salmos 85, versículo 9. Y reciban su amor perdonador y su misericordia. Lucas capítulo 1, versículo 50, Salmo 103, versículo 11, Salmo 130, versículo 4. Punto número 2, razones para el temor de Dios. Las razones para el temor al Señor se originan en el significado del temor de Dios. Aleluya. Se le debe temer a causa de su gran poder como el creador de todas las cosas y de todas las personas. Además, el poder asombroso que Él sigue ejerciendo sobre los elementos de la creación y sobre los seres humanos es causa para temer a Dios. Éxodos 20, capítulo 18 al 20. Y Marcos, capítulo 4, del 39 al 41. Cuando se comprende la santidad de Dios, es decir, su separación del pecado y su constante oposición a él, la reacción normal del espíritu humano es ¿qué? Huir. Temerle. Es temerle a Dios. Gloria a Dios. Cualquiera que vea el esplendor de la gloria de Dios no puede menos que temer, porque la gloria de Dios es grande. Amén. El resplandor de Dios es grande. Las continuas bendiciones que reciben de Dios, sobre todo el perdón de los pecados. ¿Cómo no temer a un Dios grande y poderoso? Aleluya. Obedecerle, amarle, reverenciarle. El temor no es tener miedo. Creo que, si no me equivoco, una vez lo oí que lo repasó así. La pastora lo dijo, no es temer miedo, es reverencia. Creo que lo compartió cuando dijo, cuando uno se para aquí, sí, porque no tiene ni idea, hermano, cómo lo... Y dice uno, aquí estoy, me está cayendo la gota gorda acá atrás. Perdón, hermano. Pero el pasar aquí, tener nervios, no es miedo, hermano, no es nada. Es temer a Dios. La reverencia que uno le tiene a Dios. El obedecer a Dios. Una vez lo compartió la hermanita Luz, que es importante o acudir a la voz o al llamado cuando Dios te llama a hacer algo, hágalo. Amén. Amén. Sí, uno le entra en los nervios y, hombre, hermano, claro, ahora lo entiendo. Yo no sé cómo yo miro aquí al pastor y también a mi esposo, al hermanito David y a varios hermanos que se han parado aquí. Digo, wow, qué tan fácil se ve que hablan los hermanos. Pero también usted tiembla, hermano, cuando está aquí. Usted también, pastor. No se le nota, pastor. Y a mí, mire, hasta allá se me cayeron las hojas, mire. Gloria. Santo Dios. Aleluya. Me entró el tembeleque. Mire, en Puerto Rico, lo voy a decir rápido porque aquí hay una chica de Puerto Rico. En Puerto Rico hay un postre que le llaman el tembeleque. Y yo le digo a esta chica, no, hombre, ya me entró el tembeleque a mí. El tembleque. Pero yo le digo el tembeleque, pastor. Porque es como un tipo de gelatina, ¿verdad, pastor?
Ajá, como gelatina de coco. Pero pues como cuando usted mueve la gelatina, ¿qué le pasa? Se sacude toda la gelatina ahí. Así yo, hermano. Tembleque aquí, tembleque yo. Gloria a Dios, aleluya. Continuamos, hermano. Porque siempre decía mi suegra, no, Katy, decía, usted ya perdió el hilo, Katy, bueno, lo agarra, lo pierde y lo vuelve a agarrar. Bueno, no, hombre, nunca se queda en una. Siempre pierde el hilo usted. O sea que me salgo dicen en inglés, sidetrack. Get sidetracked. Se sale de donde iba. Pero ahorita ya me voy a volver a meter al camino, hermano. Espérenme. Denme. Más allá de toda duda, el hecho de que Dios sea un Dios de justicia, el que juzgará a toda la raza humana a causa del temor a Él. Él juzgará a causa del temor a Él. Deuteronomio capítulo 17, versículo 12 al 13, va a encontrar de que habla sobre eso. Isaías 59, 19 y Malaquías 3, 5. También en Hebreos capítulo 10 del 26 al 31. Es una verdad solemne y santa que Dios está constantemente observando y evaluando Aleluya. las acciones de los seres humanos, Gloria. tantas las buenas como las malas, y que se les considerará responsables por esas acciones, tanto ahora como en el día del juicio personal. Aleluya. Quiero pasar al punto número 3. Implicaciones personales acerca del temor de Dios. El temor de Dios es mucho más que una simple doctrina bíblica. Se aplica directamente a la vida diaria de diversas maneras. En primer lugar, si de veras se teme al Señor, se llevará una vida de obediencia a sus mandamientos y se le dirá un resonante no, o como un eco de no. Ay, santo, así como se oye allá, ¿sí no? Yo creo que yo no debo usar micrófono, pastor, porque yo creo que hasta la Walmart me oyen. Gloria a Dios, necesitan oír la palabra del Señor. Amén, amén. Necesitan un resonante no, hermano, al pecado, a lo malo. Amén. Una razón por la que Dios inspiró temor a los israelitas en el monte Sinaí fue para que aprendieran a volverse del pecado y a obedecer su ley. Ellos vivían bajo la ley en aquellos entonces. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 20, ahí relata esa historia. Constantemente, podemos decir, o reiteradamente, en el último discurso de Moisés a los israelitas, él relacionó el temor de Dios con el servirle y obedecerle constantemente. Creo que todo predicador, profeta, el que proclamaba la palabra del Señor, creo que todos constantemente, siempre querían que tocaban el tema del temor. El temer a Dios, obedecer a Dios, apartarse del pecado, apartarse de la maldad, caminar sobre el bien, para que la misericordia de Jehová estuviera sobre su vida. Porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, hermano, hasta el día de hoy. Amén, gloria. Según
los salmistas, el temor al Señor es equivalente, amén, gracias pastor, equivalente al deleitarse en sus mandamientos. El libro de los Salmos, capítulo 112, versículo 1. A ver, vamos a buscar Salmos. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, amén. 112, capítulo 112. Amén. Gloria a Dios. Ok. El versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Gloria a Dios. Aleluya. Los mandamientos, hermano, que Dios le dio a Moisés cuando él se fue y se presentó delante del Señor y le dio los 10 mandamientos, son tan importantes, hermano, en nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Están en el libro de Deuteronomio, pero bienaventurado, triplemente bendecido, Amén. el hombre que teme, el hombre, la mujer, hombre es para hombre y mujer, que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y los guarda. Salomón enseñó que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios capítulo 16 versículo 6 y también Proverbios 8:13. En Eclesiastés todo el deber de la raza humana está resumido en 2 breves imperativos: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Gloria a 2 imperativos muy importantes: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Aleluya. Por lo contrario, cualquiera que está contento con llevar una vida de iniquidad, lo hace porque no tiene el temor de Dios delante de sus ojos. Un resultado importante de la inferencia anterior, inferencia, creo que lo estoy diciendo bien, ¿sí? Inferencia, ¿verdad? Inferir, anterior, es que los creyentes deben enseñar a sus hijos. Nosotros, es importante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que nos decimos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Somos hijos de Dios? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Enseñemos a nuestros hijos a temer al Señor, Aleluya. aborrecer el pecado y guardar los santos mandamientos del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque nuestros hijos parezcan, bueno, yo lo vivo, aunque mis hijos, pero yo siempre estoy hijos, los 10 mandamientos. La palabra del Señor nos enseña esto. Ahorita a lo mejor les entra por aquí, pero si yo constante estoy, a mí me encantó el consejo que nos dio la pastora, cuando uno como padre constantemente se mete a orar, a clamar, a pedir por sus hijos y les dice la palabra, les enseña la palabra, aunque ahorita parezca, no, bueno, pero pues, no, por aquí no entró, por acá les salió, pues no importa, hermano, algo se le va a ir quedando conforme va creciendo, amén, conforme va creciendo, se le va quedando, es importante enseñar a nuestros hijos
aborrecer el pecado, guardar los santos mandamientos. Con frecuencia la Biblia afirma que el principio de la sabiduría es, y usted lo va a encontrar eso en Proverbios capítulo 1 versículo 7, también Salmo 111, 10 le toca puntos sobre eso, del temor a Jehová, como un propósito fundamental de la introducción de los hijos es que vivan de acuerdo con los principios de la sabiduría. Proverbios capítulo 1, vamos a leer Proverbios capítulo 1, es un librito acá, atrás de Salmos. Adelante, sí, gracias pastor. Es que yo, santo Dios. Adelante, hermano, no para atrás. Eso no lo tome, hermano. Avance para enfrente, no avance para atrás. Aleluya. Proverbios capítulo 1 del 1 al 6. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio e equidad, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Santo Dios, estas palabras son de grandes pastores, yo solo me sé las chiquitas, hermano, no las grandes, pero aquí nos apoyamos unos a otros, hermanos, ¿verdad? Para dar sagacidad, ¿verdad? A los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Sí lo dije bien? Cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Con razón el rey Salomón constantemente clamaba a Dios y pedía entendimiento, sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Entendimiento y sabiduría. Amén. El temor de Dios tiene un efecto santificador sobre el pueblo de Dios. ¿Cómo hay un efecto santificador en la verdad de la palabra de Dios? Así hay un efecto santificador en el temor de Dios. Mueve a aborrecer el pecado y apartarse del mal, ¿verdad? Hace que los creyentes sean cuidadosos y moderados en sus palabras. Los protege de los fracasos de su conciencia y de su firmeza moral. El temor de Dios es limpio y purificador. Santo y redentor es su efecto. El santo temor de Dios motiva al pueblo de Dios a adorarlo con todo su ser. Si de veras se teme a Dios, se le adorará y glorificará como Señor de todo. Aleluya. David compara a la congregación que alaba con los que le temen. David comparaba a la congregación con los que alaban a los que le temen. Y usted puede verlo en el Salmo capítulo 22, versículo 25. Asimismo, al final de la historia, cuando el ángel celestial que proclama el evangelio eterno llama a todos lo que hay en la tierra
a que teman a Dios, de inmediato añade el darle gloria y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Gloria. Dios ha prometido recompensar a todos los que le temen. Riquezas, honra y vida son las cantidades o recompensa, remuneración. Déjenme ver si dije esa palabra. Creo que esa palabra solo lo entienden los que fueron al colegio. Pues yo no la entiendo, hermano, porque yo no fui, dijera mi esposo, solo fui de pasadita, nomás para ver a quién, mira, no se crean. Ni fui. No, sí fui por un tiempo. Pero esa palabra no me la sabía, hermano. Hasta ahora, pero sé que significa recompensa. De la humildad y del temor a Jehová. Otras recompensas prometidas incluyen protección de la muerte. Y creo que algunos hemos tenido esa experiencia. Amén. Amén. Protección. Cuando uno teme al Señor, es temeroso a Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios está sobre nuestras vidas. Gloria. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Para las necesidades diarias y una larga vida también, a los que temen al Señor saben que les irá bien, a pesar de lo que suceda en el mundo o lo que lo rodea. El temor de Dios va acompañado de seguridad e indecible, inexplicable consuelo espiritual para el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento une directamente el temor de Dios con el fortalecimiento del Espíritu Santo. Gloria. Usted puede leer Hechos capítulo 9, 31. Por una parte, los que viven sin temor del Señor no tienen sentido alguno de su presencia, gracia y protección. Y eso, claro, también lo tenemos. Por otra parte, los que temen a Dios y guardan sus mandamientos tienen una profunda experiencia de seguridad espiritual de la unción del Espíritu Santo. Ellos pueden estar seguros que Dios los librará sus almas de la muerte. Amén. Ahora, no quiere decir que no vamos a morir, ¿verdad? O que no, pero que nos puede librar el Señor, ¿verdad? Como algunos hemos tenido esa experiencia, quizás en un accidente, hemos visto la mano de Dios allí, pudiendo allí mismo quedar. Así es. Dios nos libra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero eso es solo Dios el que puede hacer eso. Gloria. Por último, hermanos, el temor a Dios, el temer a Dios implica reconocer que Él es un Dios que está enojado con el pecado y tiene el pecado y tiene el poder de castigar a los que transgreden. Gracias, pastor. Transgreden. Quiere decir desobedezcan, o quiere decir que eso es lo que quiere decir transgreden. Estoy aprendiendo palabras, hermanos, grandes. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sus justas leyes, tanto en el tiempo como en la eternidad. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, temieron. ¿A quién? A la serpiente. No. Temieron al Señor y trataron de esconderse, fíjese, de su presencia de Dios. Ellos tuvieron esa experiencia, Adán y Eva, por causa de que desobedecieron. Así es. Después de que Dios les dijo, no coman de ese fruto. No, ese árbol es prohibido, coman de estos. Mas, sin embargo, la desobediencia
Y cuando se les abrió el entendimiento y se vieron, se avergonzaron. La desobediencia, cuando Aleluya. uno se aparta del temor de Dios. Gloria a Dios. Moisés experimentó ese aspecto del temor de Dios cuando pasó 40 días y 40 noches en oración por los israelitas pecadores. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Deuteronomio capítulo 9, versículo 19. De igual manera, en el Nuevo Testamento, inmediatamente después de reconocer la venganza y el juicio venideros de Dios, el autor de las epístolas a los hebreos escribió. Pastor, yo siempre he tenido alguna pregunta. ¿Usted sabe quién fue el autor de las epístolas de los hebreos? No hay seguridad que lo escribe. Algunos se lo atribuyen al apóstol Pablo, ¿verdad? Pero no está establecido quién los escribió. Yo también tengo eso, que él puede ser el apóstol Pablo, pero el autor de las epístolas a los hebreos escribió. Y con esto voy a terminar. Y puestos en pie, les quiero decir, hermanos, y esto escríbanlo bien. Hebreos 10:31 dice la palabra del Señor: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gloria. Amén. Así que todos los que estamos aquí estamos en manos de un Dios vivo. Amén. De un Dios grande. Yo quiero, pues no sé, pero yo sí siento en mi corazón, y quiero pedir a las hermanas que se vengan aquí al frente conmigo. Vamos a orar juntas, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a clamar, a pedir a Dios que el Señor nos llene de su temor, que el Señor nos llene de su presencia, de su gloria. Me gozaba con mi hermanita Susi, que decía: alábele, alábele, porque sí es cierto. Hay que adorar a Dios Gloria. con temor y temblor. Hay que postrarnos delante de su presencia con reverencia y excelencia. El pastor constantemente está siempre animándonos y aconsejándonos clamar a Dios, orar a Dios, presentarnos delante del Señor con obediencia, con reverencia, con temor. Hermano, la oración del justo puede mucho. El temor del pueblo de Dios hará que la mano poderosa de Dios se mueva sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, sobre nuestras familias y sobre todo sobre nuestra ciudad. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Padre, aquí estamos tu pueblo, Señor, hoy postrados delante de ti, Padre. Con reverencia delante de ti venimos, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres el Dios grande, que tú eres el Dios poderoso, que no hay nadie como tú, oh Dios, que no hay otro Dios que es digno y merecedor de ser honrado, de ser exaltado, de que es grande y que haces milagros y prodigios, Señor, y que tienes el poder para salvar, para transformar, Señor, para cambiar, Señor, nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Padre bendito. Aquí venimos, mis hermanas, Señor. Este es un culto de damas, Padre, pero aquí hay hombres, hay jóvenes y niños, Señor, y todos necesitamos de tu presencia. Todos te necesitamos, Señor. Todos, Padre Santo. Aquí estamos, Señor, para adorarte, para glorificarte por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Porque hemos visto tus grandezas, hemos visto milagros, hemos visto, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Con tan solo salvarnos, Señor, limpiarnos, Señor, y perdonarnos de nuestros pecados, Señor. Padre, es causa de yo estar aquí, Padre, delante de tu presencia. Por lo que tú estás
aleluya, invada nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Padre Santo, para vivir, Señor, irreprensible hasta tu venida, Señor. Padre, que así, Señor, por el Espíritu de Dios, que tú